Vamos con el tema de la semana, lo que ocurrió este viernes, que la cuarentena no acabó como muchos esperaban. Todavía hay mucho, pero mucho camino por recorrer. Las cifras, pese a una anunciada meseta, todavía son de riesgo. La cuarentena continuará hasta el 30 de junio, no obstante, con una flexibilización que genera también más de una duda. Inmediatamente después del reportaje de Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez, ya está con nosotros la ministra de la Producción, Rocío Barrios, quien está a cargo de la complicadísima tarea de la reactivación de actividades económicas y con buena parte también de lo que se ha definido en el Decreto Supremo como las pautas hacia una nueva convivencia. Vamos con el reportaje, regresamos con la ministra. Esta fue la traducción final luego de una hora de confusión. Me comunican que puede haber algún tipo de confusión y hay que ser absolutamente claros. Y voy a leerlo textualmente, el artículo 2 de este decreto supremo. Declaratoria del estado de emergencia nacional. Declarar el estado de emergencia nacional a partir del lunes 25 de mayo del 2020 hasta el martes 30 de junio del 2020 y dispóngase el aislamiento social obligatorio, cuarentena, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19. El del viernes fue uno de los mensajes más cansinos y enrevesados del señor presidente por evitar decir una palabra mal vista que al final, luego de una hora, tuvo que decir. Cuarentena. Se refiere a una extensión de la cuarentena hasta el día 30 de junio, pero con las modificaciones y flexibilidades que hemos mencionado a lo largo de esta intervención. Cuarentena. El gobierno llegó al día 68 de la emergencia en una encrucijada. La drástica cuarentena no cumplió todos sus fines ni llegó a su meta, pero tampoco la economía aguanta más. Por eso, claramente fueron puestos a hablar el viernes Economía y Minsa. Zamora para decir sin decirlo que no damos para salir. Se ha presentado acá información sobre 3 criterios que la Organización Mundial de la Salud considera para proceder al desconfinamiento. Estos 3 criterios son la caída persistente de la curva de casos y fallecidos. El segundo, la capacidad hospitalaria y de salud pública suficiente. Y el tercero, las medidas preventivas eficaces y suficientes en actividades por abrir. Y el MEF, para decir que se tiene que seguir reactivando. La economía ha venido operando al 44%, entonces esta fase 2 que iniciamos se caracteriza por 2 temas importantes. La primera es que tiene un componente de incrementar el bienestar de los ciudadanos y otro segundo componente que va a caracterizar esta fase 2 tiene que ver con la simplificación en todos los trámites que se han diseñado en la fase 1. En conclusión, luego de una dramática hora de discurso, el señor presidente aseguró que la cuarentena continuaba con el inicio incipiente de la fase 2 de la reactivación económica. Se refiere a una extensión de la cuarentena hasta el día 30 de junio, pero con las modificaciones y flexibilidades que hemos mencionado a lo largo de esta intervención, para que en este proceso de aquí al 30 de junio podamos también de manera simultánea comenzar algunas actividades económicas productivas que generen puestos de trabajo para la población. A eso, en resumen, fue lo que denominó la nueva convivencia. Este decreto supremo que hoy hemos aprobado lleva el título Ciudadanía hacia una nueva convivencia social. ¿Qué es en el papel la nueva convivencia social? ¿Por qué
tantos ambajes que desencadenaron la incomprensión nacional, ahora en Panorama. Muchas gracias. Esta enfermedad nos ha enseñado muchas cosas. En un mensaje esperado, comunicacionalmente, el señor presidente aderezó 15 minutos su discurso con paradójicos conceptos. Habló de comportamiento social con daño a la sociedad, de carácter individual. Primero que debemos cambiar sistemas de comportamiento social que han hecho mucho daño a la sociedad y a los países en su conjunto. Ese tipo de comportamientos de carácter individual, egoísta. Luego de un nuevo ambiente al que le dimos una tregua. Una nueva convivencia que considere y respete el medio ambiente, tan venido a menos y tan ignorado en las últimas décadas. Nuevo ambiente, el ambiente que ahora quizás agradece que por estos meses la humanidad le da una tregua. Pero no mencionaba la palabra infausta cuarentena. Decía que lo que venía no era solo una prórroga, aunque sí contenía una prórroga. Van a poder acceder que no es solamente una prórroga, que si bien la contiene, es mucho más integral y busca el equilibrio entre varios aspectos. Ya no existe la varita mágica que diga se terminó el estado de emergencia y en consecuencia todo regresa a la normalidad. No se trata de si se levanta o no el estado de emergencia. Lo que se trata es cómo vamos a enfrentar como sociedad el futuro en nuestro país. En realidad, luego de 4 extensiones de la cuarentena, el señor presidente señaló para la última, el 8 de mayo pasado, que efectivamente sería el último esfuerzo, lo último. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que extender el estado de emergencia por 2 semanas más. Juntos, hagamos este esfuerzo final en estas 2 semanas para que esa tasa de contagio, que ya está por el límite donde queremos llegar. Por lo que decir el viernes pasado que la cuarentena seguía era romper su palabra. Aunque el mensaje en teoría sí era extender la cuarentena, él trataba de explicar infructuosamente hacia la media hora su nuevo concepto entrelazado. En este extenso decreto supremo que con un nuevo concepto entrelaza las medidas de salud con las medidas de seguridad y con las medidas económicas. O sea, no es un decreto supremo, extiéndase un periodo más. No. Este es uno, cómo van entrelazando la salud con la seguridad, con el aspecto social y también el aspecto económico productivo, que todo debe buscar el mismo objetivo del bienestar de la población. ¿Qué dice en el papel el Decreto Supremo 094-2020? Lo que el presidente quería explicar. El espíritu del decreto es el equilibrio entre las medidas sanitarias y las actividades económicas. En la práctica, la fase 2 de la reapertura. En la realidad concreta, está comprobado que hace varias semanas la cuarentena fue levantada de facto por miles de peruanos. La necedad o la necesidad
arrojó malamente a los peruanos a las calles. El martillazo no aplanó la curva. La realidad peruana, partiendo de la informalidad, aplanó al martillazo. Para que eso se descongestione, al menos se piensa en una idea obvia hace semanas: acortar el toque de queda desde las 9 de la noche, excepto en las regiones más golpeadas, donde va desde las 6 de la tarde. Sí se puede usar autos particulares para abastecerse medicinas y bancos, y con el permiso para el traslado para la realización de las nuevas actividades económicas. Artículo 8. Se autoriza el uso de vehículos particulares para el abastecimiento de alimentos, medicinas y servicios financieros, solo y exclusivamente dentro del distrito de residencia, en cuyo caso se permite una persona por vehículo. Del mismo modo, se encuentra permitido para la realización de las demás actividades señaladas en el anexo del presente decreto supremo. Aunque en la práctica sea muy difícil controlarlo, el decreto supremo señala que se puede remolcar a depósitos a vehículos no autorizados. El ATO y las MUNIS determinan la oferta óptima del transporte urbano. Se promueve el uso, en vez de eso, de bicicletas. Sigue prohibido el transporte interprovincial en todas sus modalidades. Las personas en grupo de riesgo no pueden salir de su domicilio. Se ubican aquí los mayores de 65 y personas con morbilidades. Solo saldrán estas personas excepcionalmente para emergencias a abastecerse medicinas y bancos, si es que no tienen quien lo haga. Si trabajan, se prioriza su teletrabajo. Si voluntariamente van, se sujetan a lo que establece MINSA o SUNAFIL. El sector público, con los trabajadores más afortunados en esta pandemia, solo enciende hasta el 40% el motor. Las entidades del sector público, de cualquier nivel de gobierno, podrán reiniciar actividades hasta en un 40% de su capacidad en esta etapa. ¿Qué se podrá comprar por internet? Está permitido los servicios de comercio electrónico para la venta de vestuario, calzado y electrodomésticos, así como para la provisión de útiles escolares. El COVID ha copado todo. Sin embargo, se anunció que con protocolos propios empiezan otros servicios de salud. También los servicios de apoyo al diagnóstico, como odontología, rehabilitación, reproducción humana, veterinaria, entre otros servicios médicos diferentes a los relacionados a la atención de la emergencia sanitaria del COVID-19. En el decreto en papel se añade oftalmología y dice, entre otros servicios médicos. Vuelven los aplicativos móviles de delivery, también con sus protocolos, y los servicios técnicos y profesionales independientes. El señor presidente señaló los siguientes: servicios técnicos tan necesarios como de informática, gasfitería, electricidad, carpintería, lavandería, mantenimiento de artefactos, reparación de equipos, así como los servicios de peluquerías y cosmetología. El decreto por escrito señaló además la jardinería, ferreterías, servicios de limpieza o asistencia del hogar. Sin embargo, puso una confusa manera de hacerlo. Todos estos servicios se prestarán a domicilio. Anexo, punto Q. Todos estos servicios se prestarán a domicilio. ¿Cómo hacer peluquería o ferretería a domicilio? ¿Por qué se listan algunas actividades y otras no? ¿Quién decide cuáles sí y cuáles no? La ministra Alba señaló que esto era un primer listado, que viene otro.
Hoy tenemos este primer adelanto que tiene que ver con actividades económicas que impactan en el bienestar de los hogares, y la próxima semana, previa validación de la comisión que hemos creado, vamos a ampliar a la lista de actividades y también vamos a proponer una serie de mejoras en los procesos para simplificar. Ahora las empresas solamente deberán registrarse para realizar su actividad si está en esta etapa, no esperar autorización. En el caso de las personas jurídicas, ahí comprendidas, solo deberán registrarse en el sector competente, debiendo presentar previamente su plan para la vigilancia y prevención y control del COVID-19. Antes de terminar, el señor presidente nuevamente recordó con pullas a sus críticos, a quienes les dijo que prefieren lo fácil y que ponen zancadillas. Estamos en el camino correcto. Siempre habrá algunos peruanos que en este contexto prefieren lo fácil, la crítica artera, prefieren salir del problema y en vez de contribuir a la solución, generar más problemas. Ese tipo de comportamientos siempre se han dado en nuestra historia y al final claramente se evidenciará quienes contribuyeron con su esfuerzo a la búsqueda de la solución y quienes trataron a punta de poner zancadillas de que no logremos el objetivo. Así se inicia una fase 2, nominalmente, camino al dramático pico de la pandemia en el Perú. No entender ese mar de informalidad hizo que hace varias semanas miles de peruanos empezaran particularmente sus propias fases, bajo el mismo crudo precepto al fin, luchar contra el COVID en la salud, intentando no morir de inanición en la economía. Para cerrar, convenientemente, el señor presidente habló de lo más importante entre lo menos importante, el fútbol. Así como también se permite el fútbol profesional. Tanto hemos recibido precisamente el requerimiento de autorización de la Federación Peruana de Fútbol para poder reiniciar las prácticas y más adelante reiniciar la competencia del fútbol profesional, y que los partidos que se den de carácter profesional, por lo menos en los siguientes meses, van a tener que ser con estadios sin público. El público los estará mirando desde sus hogares estas reñidas competencias características de nuestro fútbol profesional.